TriCaster is more than a traditional video mixer. It allows you to have the look of a very large studio from a very small production space. It also features the ability to create layered video effects that can be accessed like any other input on the switcher. All these effects are accomplished by using LiveMatte to remove a background color and a virtual input to layer this key on top of other sources or merge it into a virtual set. In this video, we will cover setting up LiveMatte, setting up virtual inputs, creating a simple key, using a double box effect, and using virtual sets. We will set up a key using LiveMatte on a live input and then use that live input in a layered effect and a virtual set. We will look at the different types of virtual sets available and how to use them. Keying an input gives you the ability to remove a background color and replace it with another background. In the TriCaster, we do this with LiveMatte, and every input on the switcher has its own LiveMatte with independent controls. Removing the background for replacement is referred to as pulling a key. But before we get into the controls for pulling a key, let's talk about the environment. There are a few things you can do to improve the quality of the key you pull. First, make sure you use the best video resolution and format from the camera that you have. High definition will always look better and pull a better key over standard definition. Many cameras will output several formats, including composite in standard definition and component video in standard and high definition. For this TriCaster, the best video format is component, then YC, then composite. High definition can only be brought in as component. Make sure to manually white balance the camera, turn off auto white balance, auto gain control, and auto focus, and control these things manually if possible. Make sure the on-camera talent is not wearing the background color. Even eye color can be an issue. The keyer can key any color. The most common colors to use are chroma green or chroma blue. These colors are used as they are the farthest away from skin tone. Backgrounds can be painted walls, colored cloth hung on a rack, or a pop-up color screen. There are cloth chroma color screens available online, and if you are using a cloth, you might want to invest in a bottle or can of wrinkle remover from your local grocery store. You can find it in the laundry aisle. Wrinkles on cloth can cause shadows and on the backdrop, and this is not desirable. There's also chroma paint available for a wall in your studio if you have the space. Make sure to buy chroma paint, not just green or blue. Chroma color paint is a very saturated version of that color, and this makes it perfect for pulling a key. This is all available online, or check with your NewTek reseller. Pop-up green screens are also available at most photography stores. If you are using a green screen, then make sure the talent is not wearing any shade of green. There are also companies that specialize in green screen environments if you want a more professional setup. Lighting is important when trying to pull a good key. The trick here is even light on the backdrop. Even light is better than bright light. You want soft light on the backdrop to avoid any hot spots. Now, in some situations, you have to light the backdrop and the talent with the same lights. Tras cámara 1 se encuentra una toma con green screen. Para utilizar LiveMatte, seleccione el icono de utilidades para la entrada que desea ajustar. Ahora elija LiveMatte y Crop. Después seleccione el color que desee eliminar y mueva el mouse sobre ese color. Note que mientras mueve el mouse sobre diferentes colores se cambian dentro de LiveMatte. LiveMatte se encenderá y desaparecerá la pantalla verde. Un fondo negro no es buena opción, y menos cuando la persona frente a la cámara lleva puesto ropa del mismo color. Vamos a colocar un fondo diferente.
Seleccione B1 en las filas Program y Preview. Dentro de B1 podemos ajustar la toma y aquí se encuentran las filas A y B. A será el primer plano y B será el fondo. Coloque la entrada que desee utilizar dentro de A y Graphics 1 dentro de B. Ahora vaya dentro de Graphics 1 y verá varias imágenes. Si no hay imágenes, elija el botón Add para agregarlas. Al seleccionar una imagen, aparecerá en el fondo. Pruebe varias imágenes hasta que encuentre una que resalte. Ahora vuelva a LiveMatte dentro de cámara 1. Los controles bajo el área de color le permiten ajustar el croma. Ajustando el nivel de tolerancia le permite obtener el mejor croma posible. Los controles de smoothness suavizan las orillas. Ponga en 0 Tolerance y Smoothness. Ajuste la tolerancia y quita el fondo. Después aumente el nivel de smoothing para suavizar las orillas. Ajuste los niveles de nuevo si es necesario, hasta que obtenga el mejor resultado posible. There may be times where the input you are trying to key has a background which is not filled with the key color. Or maybe there are other items in the shot that need to be removed. Dentro de LiveMatte se encuentran los controles Crop. Crop le permite cortar cualquier área desde la izquierda, derecha, arriba o desde abajo de la toma. Aquí podemos recortar los lados de esta toma, ya que no están cubiertos por la pantalla verde. Recorte el lado izquierdo y derecho hasta que llegue justo sobre la orilla de la pantalla verde. Estos controles son muy útiles, especialmente si está grabando dentro de un lugar pequeño. En la interfaz, note que la entrada en la cual utilizamos LiveMatte tiene una luz verde encendida. La luz azul indica que tiene ajustes de crop y la luz amarilla indica que tiene ajustes de Proc Amp. Estas funciones pueden ser encendidas o apagadas directamente desde la interfaz. Vamos a ajustar las otras entradas. Aquí tenemos una toma con Kiki, una de Rex y una toma con ambos. Ahora podemos utilizar estas tomas dentro de las entradas virtuales. Se pueden lograr una gran variedad de efectos con LiveMatte y entradas virtuales. Una entrada virtual dentro del TriCaster 40 le permite crear un efecto de A sobre B. La persona frente a la cámara será A y el fondo será B. Puede colocar cualquier entrada del TriCaster como el fondo, ya sea una cámara en vivo, un video desde el DDR o una imagen. También puede incluir contenido desde una computadora externa desde la entrada de red. Ahora puede utilizar los controles para posicionar la entrada. Dentro de la entrada virtual, presione el icono de las flechas. Con la lupa puede ajustar el tamaño de la entrada. Con las flechas puede ajustar la posición. Con el botón Reset puede eliminar todos los cambios. También puede poner en 0 cualquier factor al oprimir Shift y hacer clic 2 veces sobre los números de ese factor. Esta luz amarilla indica que la función está activada. Sobre la fila A se encuentra la fila del overlay. Un overlay es una capa que aparece sobre la entrada, ya sea una imagen o video. Dentro de Graphics 2, agregue el logotipo de NewTek con transparencia, el cual está dentro de Stills en la sección NewTek. Ahora elija Graphics 2 en la fila de Overlay para entrada virtual número 1. Presione el botón Take y verá que el logotipo aparece sobre la entrada. Aquí también puede ajustar la posición y tamaño del overlay.
Este logotipo solamente aparecerá dentro de esa entrada virtual. Dentro de cada una de las entradas virtuales puede crear efectos diferentes. Vamos a utilizar un set virtual dentro de B2. Elija B2 en Program y Preview. Para cargar un set virtual, elija el icono de utilidades. El TriCaster 40 cuenta con una gran variedad de sets, de diferentes estilos. Hay sets donde la persona frente a la cámara puede estar de pie. Para esta toma, necesita una pantalla verde grande. También hay sets que pueden mostrar una toma cerrada o mediana. Estos sets incluyen escritorio donde se puede colocar una o dos personas. Muchos de los sets virtuales incluyen varios ángulos de cámara: izquierda, derecha y central. So the first thing to decide is what set you will use and what shots you will need for your show. For this show, we want to use a set that allows for a single shot of each host and a two-shot of both of them behind a desk. The Plaza set will work well for this. Not all sets work the same way. You need to experiment with them to find out what each one does and how you can use it. Diríjase hacia abajo hasta llegar al set Plaza o escríbalo dentro del navegador. Este set virtual cuenta con 6 opciones. Vamos a comenzar con la toma central. Haga clic sobre la toma y elija OK. La entrada A será la persona frente a la cámara y B será el contenido del monitor. Elija cámara 1 para A. Ahora podemos ver a Kiki detrás del escritorio. You now see the talent behind the desk. If they are not the right size or in the right place, you have 2 options. Adjusting the camera is step 1. Just like input quality, shot quality should be as good as possible, and the internal positioner controls should be used as tweaks. Seleccione el icono de utilidades para cargar otro set. Arriba se encuentran funciones para alinear. Se utilizan para alinear a las personas que estarán dentro de un set virtual. Elija Single Center. Ahora haga los ajustes necesarios desde la cámara hasta que queden alineados. Vamos a cargar el set Plaza Center de nuevo. En cuanto haya hecho los ajustes necesarios desde la cámara, estará lista para la producción sin requerir de un operador de cámara. Once the camera shot is set to the best of your ability, lock the camera down. Si necesita hacer pequeños ajustes, utilice los controles para fila A. Ahora puede elegir cualquier entrada para B. Esto será el contenido dentro de la pantalla. Entrada B también tiene su propia área de control. Vamos a añadir un logotipo a la esquina de la pantalla utilizando un overlay. Seleccione el logotipo que desea utilizar desde Graphics 2 y asigne Graphics 2 en la fila Overlay. Ahora elija Take. Seleccione Cámara 3 dentro de fila A, la cual pondrá a 2 personas detrás del escritorio. Ahora puede hacer ajustes al lente de la cámara. Puede hacer un zoom utilizando estos botones. También puede ajustar el zoom haciendo clic al botón izquierdo del mouse sobre cualquiera de los presets. Con la función de Animate Zoom, hará el movimiento de cámara de manera automática. Aquí se ajusta la velocidad del zoom y también se puede ajustar durante el zoom. Este número indica la cantidad de segundos que tomará para completar el movimiento del lente. Aquí se encuentra el T-bar para controlar el zoom manualmente. Note que al hacer un zoom, el movimiento es suave. Por ahora, dejaremos esta toma. Vamos a establecer nuestra siguiente toma. Seleccione V3 en Program y Preview. Elija el icono de utilidades y seleccione el estudio Plaza Left. Vamos a utilizar la toma de Rex y crearemos el efecto de estar utilizando solo un set virtual.
haremos un zoom en esta toma. Es importante asignar la misma entrada dentro de fila B para que las pantallas dentro de todos los sets tengan el mismo contenido. Ahora vamos a ajustar la toma de Kiki. Dentro de B4, seleccione el icono de utilidades y elija el set Plaza Right, el cual nos muestra el ángulo derecho. Haga un zoom in completo. Note que el monitor ya no aparece dentro de la toma. Ahora contamos con una toma cerrada de Kiki, una de Rex y una de los dos. Recuerde que las tomas individuales deben permanecer con ese nivel de zoom para mantener el efecto de estar utilizando solo una entrada virtual. Ahora para B1 vamos a elegir otro tipo de set virtual. Elija un set de doble caja. Ahora vemos a Kiki dentro de la caja pequeña y el video dentro de la caja grande. Vamos a agregar un logotipo sobre las tres tomas, más no dentro del set de doble caja. Cargue un logotipo de New Tech dentro de Graphics 2. Ahora podemos asignar el overlay dentro de B2, B3 y B4. Recuerda que un overlay puede ser cualquier entrada, incluyendo entradas en vivo. Puede utilizar transiciones para agregar o quitar los overlays. La velocidad de la transición se ajusta aquí. Para cargar una transición, presione el icono de utilidades y Browse.